En el artículo, en el artículo 1 es lo principal que se modificó es el ámbito de aplicación. La ley anterior, la 19.549, solo hablaba de la administración, obviamente administración pública nacional, organismos centralizados, descentralizados y autárquicos. En esta modificación que hizo la ley base a la ley de procedimiento administrativo, amplía este ámbito de aplicación y toma todo lo que es la administración pública nacional, descentralizada, centralizada, autárquica, entes autárquicos, empresas del Estado, sociedades del Estado, obviamente cuando ejerzan función administrativa, que eso es obvio que tengamos en cuenta que el procedimiento administrativo no deja de ser un instrumento que tiene el ciudadano y que tiene la administración pública cumpliendo las garantías que tenemos en el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional, en los tratados y las mismas garantías de los principios que nos da el procedimiento administrativo para, en su actividad diaria permanente que hace la administración pública en sus tres estamentos, tanto como Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Poder Legislativo, lograr el bienestar general y respetar el interés general por sobre el particular. Eso como objetivo general, con el principio de legalidad, de juridicidad, de razonabilidad que tiene que tener la administración pública, el Estado, en sus tres funciones. En este caso, todo el debate, ya esto igual estaba subsanado, ¿no? Ya sabemos que la función administrativa no solo es del Poder Ejecutivo, sino que también es del Poder Judicial, cuando ejerce función administrativa, y el Poder Legislativo. En este caso, se clarifica esta situación y se agrega, cuando la función administrativa ejerza los tres poderes, se aplica esta ley 19.549 con esta reforma del artículo 1, que antes no estaba el Poder Ejecutivo, antes no estaba el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Había que hacer toda una jurisprudencia, una cuestión doctrinaria para incluir a estos otros dos poderes para poder aplicar todo lo que es la ley 19.549. Bueno, esto se subsana, se incluye la nacional, descentralizada, autárquica, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial cuando ejerce función administrativa, no cuando ejerce su propia función. El Poder Legislativo, obviamente, cuando ejerce su función de sancionar las leyes, se le aplica, no es una función administrativa, y el Poder Judicial, cuando los jueces emiten sus sentencias, tampoco es función administrativa. Estamos hablando cuando cuestiones de personal, de nombramientos de personal, cuestiones presupuestarias, toda la función administrativa de estos dos poderes. La administración pública ya sabemos que es el Estado, el Poder Ejecutivo, continuamente está haciendo función administrativa, todo el tiempo. Pero bueno, queda incluida también el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Las empresas del Estado, las sociedades del Estado, las personas públicas no estatales cuando ejerzan función administrativa. Lo que queda fuera son las empresas del Estado o sociedades mixtas mayoritarias con capital estatal, pero cuando no tengan funciones administrativas. Ahí se aplica el derecho privado. No se aplica esta ley. Quedarían fuera del ámbito de aplicación. Esto se aclara en el artículo 1. Obviamente que igual el ciudadano el ciudadano o en algún contrato que uno tenga o que esté litigando con alguna empresa estatal, una sociedad mixta mayoritaria estatal, y considere que se afectan o que haya una función administrativa, aunque no sea clara en esta función, se puede pedir y el jefe de gabinete va a decidir previo dictamen de la asesoría de la Procuración del Tesoro, la Asesoría General de Gobiernos en provincia, de la Procuración del Tesoro en Nación, si se incluye y si se aplica esta ley o el derecho privado. Esto es cuando son empresas estatales o sociedades mixtas mayoritarias estatales, cuando no ejerzan función administrativa. Si ejercen función administrativa, se aplica esta ley como ámbito de aplicación y resulta competente en este procedimiento administrativo. Eso como artículo 1, que es el ámbito de aplicación. Es importante porque, bueno, siempre hubo una discusión, aunque ya sabemos que tanto la función administrativa la ejercen los tres poderes o las tres funciones del Estado, pero bueno, siempre hubo una discusión y a veces todo esto es una evolución de la jurisprudencia y la doctrina. Bueno, ahora está claro, es función administrativa, administración pública, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder Legislativo en su función administrativa, empresas, sociedades del Estado, órganos centralizados, descentralizados, autárquicos, que ejerzan función administrativa. Es decir, lo que es importante en estos casos es ver si tiene una función administrativa para determinar el ámbito de aplicación. Si no, obviamente queda fuera y se aplica el derecho privado.
Esto como artículo 1, ámbito de aplicación. Después lo que es importante es el artículo 1 bis, que es el tema principios. Se incluyen principios importantes, ya estaban reconocidos por la jurisprudencia de la Corte de Nación, pero es importante porque ahora lo tenemos con reconocimiento en la ley positivamente, un reconocimiento en forma positiva en la ley. Es decir, que ya están reconocidos, que es la tutela judicial efectiva, tanto administrativa como judicial, confianza legítima, buena fe, gratuidad y eficiencia burocrática. Estos principios no estaban en el artículo anterior de la ley 19.549. Sí estaba lo que es impulsión de oficio, verdad material, instrucción, todo lo que es, bueno, no tutela judicial efectiva, pero estaba lo que es el artículo 18, derecho a ser oído, a presentar prueba, a ofrecer prueba, obviamente a obtener una decisión fundada, escrita por parte de la administración, por parte del Estado, pero ahora se agrega también el plazo razonable de esa decisión. Es decir, lo que es la tutela judicial efectiva, tanto administrativa como judicial, no es solamente el derecho a ser oído, a ofrecer prueba, nosotros como ciudadanos, o también a una decisión fundada por escrito, me lo tienen que notificar por escrito o en medios digitales, sino también es importante lo que es una decisión en el plazo razonable, porque si la decisión no se toma en un plazo razonable, es estéril esa decisión y esa sentencia o ese acto administrativo no va a tener ningún tipo de efecto si es tardío o groseramente tardío. Obviamente que todo lo que es tema plazo razonable, en esta norma que se modificó en la anterior, plazo razonable no estaba, la 19.549. Sí, derecho a ser oído, artículo 18 de la Constitución, ofrecer prueba y una decisión fundada por escrito. Se agrega lo que es plazo razonable, tutela judicial efectiva, en la reforma que hace la ley base. Plazo razonable queda interpretación, vamos a ver, de la reglamentación futura. Eso lo aclaramos, esta ley no tiene reglamentación todavía, es decir, hay artículos que son operativos ya, que van a ver que no es necesario una reglamentación, pero hay artículos, como en el caso del silencio, o otras cuestiones de recursos, que vamos a tener que ver la reglamentación para ver cómo queda, en definitiva, los derechos de los ciudadanos y cómo la administración se va a manejar en ciertas cuestiones que todavía no están reglamentados. Pero bueno, lo que es la tutela judicial efectiva, el plazo no está determinado, se considera que depende de cada conflicto, de cada situación que se tenga a nivel judicial o a nivel en el procedimiento, la complejidad, a veces hay partes que son la nación con otra provincia, varias provincias, un municipio con una provincia, temas ambientales, temas de salud pública, bueno, la complejidad de ese conflicto, de esa controversia, va a ser de alguna manera determinar cuál sería ese plazo razonable, que obviamente no está determinado por la norma, no dice un año, 6 meses, eso sí habría que determinarlo. Yo creo que no se va a poner un plazo en definitiva concreto, cronológico de un año, 2 años o 6 meses, sino depende el conflicto. No es lo mismo un tema ambiental, un tema de salud pública, cuando interviene la nación con conflictos con una provincia, con varias provincias, cuando hay conflictos entre la provincia. Bueno, hay ciertas situaciones que la complejidad hace que ese plazo razonable sea más extenso que en otras cuestiones. Pero bueno, lo importante es que ahora sí se habla de lo que es el plazo razonable, que antes no estaba en la 19.549. Los principios no los vamos a comentar, ustedes saben, los principios que estaban reconocidos en la instrucción de oficio, verdad material, proceso, todo lo que es derecho adjetivo del artículo 18 de la Constitución, todos esos derechos, celeridad, eficacia, que estaba también reconocido, pero se agregan esto, tutela judicial efectiva, tanto a nivel administrativo como judicial, cuando estamos en la parte de los recursos, cuando es el ciudadano con la administración o con un poder del Estado, y sino también tengan en cuenta que cuando es a nivel judicial, ¿no? Que ya está el juez con las dos partes que va a ser una parte de una administración pública, una empresa del Estado, bueno, hay que ver el conflicto, y el ciudadano, que también está tutela judicial efectiva, judicial, que también lo tenemos reconocido en nuestra Constitución Nacional y en los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional. Así que bueno, es importante esto de agregar la tutela administrativa efectiva, tanto a nivel administrativo como judicial. Después tenemos la gratuidad,
obviamente obviamente es una garantía para el ciudadano que puede recurrir al procedimiento sin ningún tipo de honorario o tasa, si a veces están los sellados, que dispone cada organismo, que eso, bueno, es discutible, pero está garantizado la gratuidad como principio. La confianza legítima, que es una vez se espera, a veces la administración tiene un comportamiento, todavía no hay un acto administrativo notificado, pero tiene un comportamiento que hace de alguna manera que va a actuar de una manera con buena fe. Esta confianza legítima espera que la administración actúe obviamente en el marco de la juridicidad, de la legalidad, razonabilidad y buena fe, que es otro principio, confianza legítima. Y la eficiencia burocrática, que tiene, ustedes no sé si lo saben, pero les comento, tiene mucho que ver con la ley 15430, que ya lo tenemos en la provincia de Buenos Aires, que es la presentación de una sola vez, es decir, todos los documentos que ya tiene, que cuenta la administración pública de nosotros como ciudadanos, tanto en bases escritas, en expedientes escritos como digitales, no es necesario presentarlos cada vez que nosotros iniciamos un procedimiento. Es decir, si la administración pública ya cuenta con cierta documentación en procedimientos, una vez que está presentado, no es necesario que lo presentemos cada vez que solicitamos un pedido o un reclamo. Un pedido, una solicitud, un reclamo. Es decir, ya se trata de simplificar de alguna manera con el tema de los principios de simplificación, de buena administración, de celeridad. Convengamos que esto ya estaba en el artículo 7 anterior de la ley, que es celeridad, eficiencia, eficacia. Es decir, si ya la administración cuenta con documentación del ciudadano, no es necesario que presentemos todo el tiempo la misma documentación. Actas de nacimientos, DNI, actas de matrimonio, cualquier tipo de reclamo que uno inicie, si ya la administración cuenta en las bases de datos con esa documentación, no es necesario presentarla, sino que ya se considera que está obviamente en el expediente administrativo, porque ya la administración pública cuenta con esa documentación. Nosotros en la provincia de Buenos Aires ya lo teníamos reconocido de este principio, principio de presentación de una sola vez o primera vez, que es que ya cuando cuenta la administración con esa documentación, uno no lo tiene que volver a presentar. Obviamente que es documentación que uno tiene que dar el consentimiento que la administración cuente con esa documentación, ¿no? Siempre el consentimiento del ciudadano, no es que se tiene que afectar cuestiones de derecho privado, intimidad o privacidad, pero si está el consentimiento, cuenta con esa documentación la administración, no es necesario que uno lo esté presentando cada vez que presenta un reclamo o un pedido a la administración. Se llama principio de eficiencia burocrática. Después tenemos buena fe, gratuidad, tutela judicial efectiva y confianza legítima, a los que ya teníamos reconocidos en el anterior, la de 19.549. Esos serían los principios que están agregados bajo esta norma de la ley base. Tema plazos, otro tema importante, ahora le voy a dar a Lía para que también empiece a hablar de las otras modificaciones. Tema plazos, es muy importante las modificaciones que se hicieron. Es importante ¿por qué? Porque la administración pública ahora tiene plazos obligatorios que cumplir, que esto siempre es la discusión. La administración pública, yo lo debo decir, quizás no siempre cumple los plazos. Bueno, en este caso hay plazos máximos de 60 días que debe cumplir. Para los recursos hay un plazo mínimo de 30 días, es decir, uno va a tener 30 días para presentar un recurso. Esto es a favor del ciudadano. Antes era de 15 días, 10 días, bueno, va a ser mínimo para presentar un recurso 30 días. Vamos a ver en la reglamentación cada recurso qué plazo se le va a poner en la reglamentación, se le va a instaurar, pero en principio no puede ser menor a 30 días. Esto tengan en cuenta que es importante. Recuerden que a nivel nacional, como también a nivel provincial, el recurso que agota la vía es el jerárquico. Bueno, no va a poder tener, hay otros recursos, reconsideración, bueno, pero revocatorio, bueno, pero el principal que agota la vía, que hace que uno pueda ir después a la instancia judicial, es el recurso jerárquico. Este recurso, en estas modificaciones de plazo, no va a tener a favor del ciudadano menos de 30 días para presentarlo. Eso es a favor porque tenía plazos distintos, 15 días, 10 días, depende del recurso que sea de la 19.549, su reglamentación. Esto igual hay que reglamentarlo, pero ya tenemos el plazo que no puede ser menor de 30 días. Ya está reconocido legalmente en la ley. Después tenemos el plazo para demandar al Estado, que siempre fue de 90 días. Recuerden el plazo de caducidad para uno iniciar una vez que agota la vía a través de los recursos. Depende si es
un acto administrativo de alcance particular, un acto administrativo de alcance general, hay diferencias, pero siempre tenemos el plazo de 90 días para demandar al Estado. Anteriormente. Bueno, ahora es 180 días. Eso también es a favor del ciudadano porque 90 días es un plazo bastante exiguo, que es complicado a veces para los particulares defenderse. Bueno, en este caso se amplió a 180 días. Esto es importante porque extiende lo que es el plazo para demandar al Estado. Es un plazo que se ha modificado a favor del ciudadano. Todo lo que es tema es audiencias públicas, todo lo que es tarifas, todas estas cuestiones que se tienen que dirimir en los servicios públicos, instaura esta modificación que se hace a la ley, que es necesario la consulta a través de audiencias públicas. Esto está en los entes reguladores que tienen regulado el tema de las audiencias públicas, pero bueno, ahora también lo tenemos en esta norma, que cada vez que hablemos de cuestiones de modificaciones en todo lo que es en materia de tarifas, es necesario la consulta popular, las audiencias públicas. Ahora lo tenemos con rango legal en esta ley 19.549 con la modificación que le hace la ley base. Esto con todo lo que es el tema de plazos. Importante, 180 días para demandar al Estado, los recursos menos de 30 días no van a poder tener como plazo uno para iniciar el recurso y 60 días como plazo máximo para que la administración pública se pronuncie o tome alguna decisión, un acto administrativo final, definitivo, en un procedimiento. Que esto no estaba también. Sabemos que muchas veces las decisiones de la administración pública tienen un procedimiento de tiempo bastante, no 60 días. Bueno, ahora sabemos que va a tener 60 días. Hay ciertas cuestiones que van a estar sujetas a reglamentación. Tema de recursos, todas estas cuestiones que hay que ver cómo después está reglamentado, pero esto ya está determinado por la norma. Después otra cuestión importante, ya la voy a dejar a Lía, pero para someramente lo más importante de las modificaciones es el tema silencio. Ustedes saben que la administración pública tiene la obligación en un procedimiento administrativo, que es el instrumento que tiene para tomar una decisión. El procedimiento es un instrumento que tiene la administración pública para su actividad diaria, para tomar decisiones a través de actos administrativos. Bueno, y es una garantía para el ciudadano, porque con esta ley nosotros sabemos los principios no dejan de ser los principios generales del derecho. En definitiva, ustedes recuerden que los jueces sí o sí tienen que fallar, están obligados a fallar, y si no hay una sentencia, y si no está determinado por una ley, una norma, ciertas cuestiones, uno tiene que ir a los principios generales del derecho. En este caso, en el procedimiento, los principios del artículo 1 bis. Por eso son importantes, tanto para la administración pública cuando estamos en el procedimiento y para los jueces cuando estamos en el proceso. Y es importante también el tema del silencio porque ya no tenemos el tema del plazo, del tema del pronto despacho. Cuando la administración pública no se pronuncia, tenemos la ficción legal, que ustedes lo deben saber, que es cuando no hay un acto administrativo expreso de la administración, se considera como ficción legal la denegatoria tácita, que se considera que la administración pública no me va a dar la razón en mi pedido y va a ser denegatorio. Bueno, en el importante la modificación que hace el artículo 10 porque no es necesario más el pronto despacho. La administración pública tiene la obligación de actuar y emitir sus actos administrativos por los plazos que se determinan. 60 días como plazo máximo. Si la norma no pide más el pronto despacho, una vez que ese plazo se cumplió, se considera que hay silencio denegatorio. Y uno puede recurrir a la vía judicial y ahí ni siquiera aplicamos el plazo de caducidad de 180 días, sino el plazo de prescripción, porque ni siquiera tenemos un acto administrativo expreso. Eso es a favor también del ciudadano. Y si algún tipo de situación se considera que el silencio es positivo, va a haber una norma expresa que determine que ese silencio es positivo. Si hay una norma expresa que lo determine, que ese no actuar de la administración considera que hay una autorización y que esa no pronunciación es positiva para el ciudadano, eso sí tiene que estar determinado por una norma expresa previa en la situación que se estipule. Es decir que eso sí, todavía hay que ver la reglamentación. Silencio negativo, no es necesario el pronto despacho, no se cumplen los plazos, denegatoria, y uno puede recurrir a la vía judicial porque se considera que se agota la vía. Y no es necesario lo del 30 días y 60 días del pronto despacho, como era anteriormente. Y el silencio positivo, tiene que haber una norma expresa de cuándo se va a considerar que ese
no acto administrativo que emita la administración, va a ser una autorización porque va a considerarse que va a ser positiva ese no actuar de la administración, va a tener que estar determinado en la reglamentación, que eso todavía sí no lo tenemos. Hay que ver la reglamentación cómo va a quedar. Y queda todo lo que es tema salud pública, temas ambientales, servicios públicos, ahí sí el tema del silencio positivo, vamos a ver cómo queda en la reglamentación, pero en principio queda exceptuado ese tema de todo lo que es la parte de que se considere ese silencio como positivo. Principio, la regla entonces es que cuando hay silencio se considere que es denegatorio, que es negativo. Eso es el artículo 10, que es importante porque lo que saca es el pronto despacho. Ya no es necesario más el tema de hacer los plazos de 30 y 60 días para el pronto despacho. O sea, se considera, no se cumplió el plazo, denegatorio, y uno puede considerar que está agotada la vía y ir directamente a la vía judicial para hacer. Obviamente que ahí el ciudadano decide si va a la vía judicial o si espera que en algún momento la administración se pronuncie. Eso es una facultad que va a tener el ciudadano de decidir su estrategia, de esperar el acto administrativo, si no va a estar obviamente que va a tener que ir obviamente a la instancia judicial, pero eso es algo que lo va a decir en forma facultativa el ciudadano, en tema de lo que es silencio, el tema de pronto despacho. Y después otra modificación importante es el tema de vías de hecho. Tema de vías de hecho, ustedes saben que esos son comportamientos materiales que hace la administración pública sin tener un reconocimiento de ese comportamiento en una ley. Actúa sin que lo autorice el ordenamiento jurídico, sin el principio de legalidad y de juridicidad, artículo 19 de la Constitución Nacional. Bueno, acá se determina, obviamente las vías de hecho siempre estuvieron prohibidas, pero acá hasta tiene prohibido la administración realizar embargos, ciertas cuestiones de afectar los bienes de los ciudadanos, porque son consideradas vías de hecho y no puede hacerlo. Sí o sí hay que ir para un embargo o medidas cautelares o ciertas cuestiones, no existen las medidas, no está permitidas las medidas cautelares administrativas, ni los embargos. Para actuar de esa manera, sí o sí va a tener que recurrir a la justicia, al Poder Judicial, porque en algún momento hubo una discusión y se aceptaban las medidas cautelares administrativas, aunque la jurisprudencia de la Corte ya había dicho que no se podía actuar de esa manera. La administración pública no tiene esa facultad de afectar el derecho de propiedad de los ciudadanos, porque obviamente no es el Poder Judicial. Pero bueno, en este caso se determinan las vías de hecho, que son comportamientos materiales que no están autorizados por el ordenamiento jurídico, y bueno, en este caso se determina específicamente que todo lo que se tema embargos, todo lo que es medidas cautelares, afectación de propiedad de los ciudadanos, están prohibidas y son consideradas vías de hecho, así que no va a tener la posibilidad la administración de tomar estas decisiones de embargar bienes y medidas cautelares. Es el artículo 9, si mal no recuerdo, ahí lo tienen en la diapositiva. Eso es todo lo que es vías de hecho. Eso es importante porque, bueno, estaba determinado en la otra norma, pero ahora es más específico con esta cuestión de tema embargos y medidas cautelares. Eso lo puede hacer solo el Poder Judicial. No lo puede hacer, no lo va a poder hacer la administración pública en su estamento. Hay que ver la FIP como cuando se reglamente estas cuestiones cómo va a quedar, pero en definitiva, por la norma no va a estar permitido y va a tener que estas medidas tomarlas a través de un proceso judicial. No va a estar permitido más las medidas cautelares, embargos en formas administrativas. Bueno, esto es lo que es vías de hecho. Todo lo que es nulidades, también hay modificaciones que ustedes lo van a tener en el PowerPoint. No lo vamos a hablar hoy en este encuentro porque es bastante extenso el tema y no queremos marearlos tanto, pero bueno, lo importante es ámbito de aplicación, principios, los plazos, competencia, silencio, no es necesario el pronto despacho, el tema de los plazos, el tema de los recursos, el plazo para demandar al Estado, que es más extenso de 180 días. Esas son las modificaciones importantes a favor del ciudadano que se instauró en esta norma, en esta modificación que hizo la norma de procedimiento administrativo nacional. No sé, Lía, si querés, te voy a dejar para que continúes. Bueno, sí, bueno, hoy como dijimos al principio, la idea es interactuar un poco entre las dos y también con ustedes, ¿sí? Yo seguía, le estoy pasando las diapositivas de Jime, entonces, bueno, más o menos trataba de seguir, pero no sabía en qué había puesto, bueno, así que igual las van a poder ver después. Yo hice también unas dispositivas. En realidad voy a cerrar, son iguales, tienen el mismo contenido y demás, pero porque
hizo una pregunta que me parece que en virtud sobre todo la primera parte que hizo Jimena, que me parece que es importante que nosotros podamos ver, ¿sí? En cuanto a que si mientras hablo con ustedes, lo estoy tratando de abrir, ¿sí? Para poder compartirlo con ustedes, a ver es decir, ¿qué opinan ustedes sobre la modificación, ¿sí? A esta ley, sobre todo, ¿sí? Sobre todo el tema que tiene que ver que, un segundito que ahora sí los comparto, ¿sí? Sobre todo en que cuando nosotros siempre estuvimos hablando, ¿sí? Del derecho administrativo, nosotros siempre hablábamos de las características del derecho administrativo, ¿sí? Que la característica principal del derecho administrativo es que le otorga prerrogativas a la administración pública, es decir, beneficios a la administración pública, que esas son en definitiva las prerrogativas. Y que, bueno, a cada prerrogativa se le contrapone, ¿sí? Una garantía a favor del ciudadano como para equilibrar esta desigualdad que existe entre la administración pública y el ciudadano ante una situación determinada, ¿sí? Bien, entonces, mi pregunta es, esperen que me quedó ahí, mi pregunta específicamente, a ver, cuando yo empiezo a hablar, es de si, bueno, la ley nacional, tenemos que tener en cuenta que la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, la 19, ¿sí? 549, fue dictada, ¿sí? En el 72, incluso podemos que reglamentada por un decreto reglamentario, que es el decreto 1759 del 72, que fue dictado bajo un gobierno de facto. El ámbito de aplicación, como bien dije Jimena, la administración pública nacional, ¿sí? Centralizada, descentralizada y demás. Pero lo que yo les quería preguntar, teniendo en cuenta sobre todo, ¿sí? Lo que es el derecho administrativo, es si ustedes terminaron de leer la ley o si la leyeron, es respecto a si esta ley en definitiva cambia o elimina esa visión de esas prerrogativas que tenía la administración pública. ¿Por qué? Porque vemos que en algunos aspectos, por lo menos como Jimena nos comentaba recientemente, esta ley sí modifica cuestiones esenciales, ¿sí? Que hacían a la otra norma, como es, ¿sí? El ámbito de aplicación, los principios en materia de competencias, en materia de requisitos y formas del acto administrativo, en respecto a las causales de nulidad de los actos administrativos, en materia de saneamiento, en materia de silencio de la administración pública, en el sentido, es decir, el carácter de interposición de los recursos administrativos, en materia de prescripción para poder hacer la acción, obviamente, bueno, en el tema de plazo, en el materia de cómo es el procedimiento del amparo por mora y obviamente en el tema de la petición de reclamo administrativo previo. Que sigue estando el reclamo administrativo previo, como también sigue estando el tema del agotamiento de la vía administrativa. Sí hay excepciones, ¿sí? Tanto a hacer la petición del reclamo previo como el agotamiento de la vía. Pero creo que todos en otras charlas, en otros encuentros, cuando hablábamos de estas dos situaciones en particular, más allá de que voy me echando un poquito de lo que Jimé habló y completando algunas otras cuestiones, sí que me parece que son importantes tener en cuenta. Me parece que todos hemos hablado varias veces respecto a que a este planteo o esta necesidad de que el ciudadano debía agotar la instancia administrativa o realizar una petición previa, o sea, el reclamo administrativo previo, era medio, si nuestra doctrina ya estaba, había planteado varias veces en cuanto que era necesario o que tendría que ser optativo para el ciudadano, no tendría que ser obligatorio, porque eso va en contra de muchos de los tratados o principios consagrados en los tratados internacionales de derechos humanos. Y estas dos cuestiones, si bien la ley se modificó, estas dos cuestiones siguen estando vigentes en la nueva ley,
más allá de las modificaciones introducidas por la 27742. Más allá que hay salvedades a estas situaciones que son importantes al momento de tenerlas en cuenta, pero sí es cierto que no se eliminó. También otra de las cuestiones, sí, que por eso era mi pregunta, ¿no? ¿Cambia o se elimina la visión de esas prerrogativas que tiene la administración pública? Sí, recién Jimena comentaba que los plazos para la demandabilidad antes eran 90 días o 180 días y los plazos de prescripción también se aumentaron a 10 años o 2 años, dependiendo si es una nulidad absoluta o una nulidad relativa, si es un acto de alcance particular o un acto de alcance individual. Se extendió, se abrieron, ¿sí? Hay una mayor accesibilidad para el ciudadano, sí, pero yo sigo siempre poniendo mi pregunta y mi duda, si bien amo el Estado y soy pro Estado, ¿sí? También reconozco que soy crítica de poner o de no darle la posibilidad al ciudadano a optar en ir directamente a la demandabilidad directa del Estado o no. A nivel nacional, todos sabemos que a diferencia por ejemplo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, que cuando nosotros demandamos al Estado judicialmente, a nivel nacional siempre tenemos que hacer, en virtud de una ley que se dicta, una notificación previa, ¿sí? No me sale la palabra, técnicamente ya me van a decir, pero la finalidad es esa, es comunicar a la administración central cuando uno va a demandar al Estado, ¿sí? La finalidad, cuando se estableció esa obligatoriedad en la etapa judicial de la demandabilidad y notificar previamente a la procuración, tiene que ver con una finalidad estadística. Pero creo que hoy existen muchos medios de poder tener una información a través de la No tecnología tenía que ver o de con, otros medios donde en realidad, ¿sí? La necesidad de informar o de comunicar deviene innecesaria, ¿sí? Sí, Guillermo, decime, ¿querías comentar algo? lo de la notificación previa no tenía que ver con que el Estado, ante esa notificación, autocomponga antes de que se inicien las acciones judiciales como una instancia más de resolución. Sí, pero eso no termina, en mi punto de vista termina siendo otra prerrogativa que tiene la administración pública. Entre un ciudadano, sí, a ver, entre una pregunta, Guillermo, entre vos y la administración pública, ¿sí? ¿Quién tiene más herramientas para defenderse, vos o la administración pública? La administración ¿Y por qué te le siempre tenemos está. que notificar antes? ¿A vos se te notifica antes cuando un vecino o alguien te demanda? eh, no, por lo general Pregunto, es ¿no? expuesto. A ver, no significa que lo que yo estoy tratando de hacer es, bueno, de cuestionar un poco ya que se modificó la norma, bueno, debatamos en cuanto a estas modificaciones. Obviamente, como decía Jimena, falta la parte de la reglamentación y veremos cómo reglamenta la reglamentación, cómo reglamenta la ley, pero sabemos todos que una reglamentación no puede modificar el sentido de la ley, así que obviamente va a acompañar con ese lineamiento que ya tiene la ley, ¿sí? O sea que estas prerrogativas van a seguir existiendo en la administración pública, obviamente que la defensa de por qué existen estas prerrogativas es el fin que lleva adelante, ¿sí? Pero bueno, yo daba el caso de recién en instancia judicial que Guillermo ahí me comentaba, yo daba mi punto de vista. No significa, ¿sí? Es una opinión, es una manera de ver diferente y me parece que lo bueno es que nosotros nos permitamos tener opiniones diferentes. Sí, Melissa, querías comentar algo, que veo que levantaste la mano. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un Buenas gusto tardes. y muchas gracias por el espacio. No, No, también sumando al criterio que estaban hablando esto de la comunicación previa, yo creo que más que una prerrogativa, o sea, sí, sin dudas, bueno, esto ya se discutió y creo que la Corte lo resolvió en algún precedente, pero creo que hace más a la organización del Estado. Yo por ahí hablo también desde un perfil más desde el Estado. Eh, Pensemos también en el momento en que se dictó esa norma, que fue también en una época muy caótica, donde llovían los amparos, amparos Corralito,
Y bueno, que detrás de esa defensa del Estado, en definitiva, está el interés público, el patrimonio estatal y demás, que nos interesa a todos. Entonces digo, esa comunicación previa, entiendo que tiene un sentido más de organización, y no de notificación de la demanda en sí, que muchas veces se presta confusión, digo, que tiene Sí, que ver más con una organización, eficiencia del Estado, eh, para que funcione mejor, digamos. mira, Melissa, me parece perfecto tu opinión. En su momento, esa normativa lo que hizo, lo fijó con fines estadísticos, ¿sí? Te comento que para esa época yo contestaba los amparos, los corralitos financieros para el Estado Nacional. Te imaginarás que cuando iba a tribunales, la verdad que no me querían ver muy bien, ¿sí? Cuando en la misma cola me encontraba con algún particular que veía que yo venía ahí por parte del Ministerio de Economía, ¿sí? Del Ejecutivo Nacional, a contestar el amparo y decirle, no, señora, usted no puede sacar la plata, la verdad que no me veían muy bien. O sea, yo soy pro Estado, pero digo que también es importante analizar y exigir. Yo creo que entiendo lo que vos decís, Melissa, en cuanto que tiene que ver a la organización y a la posibilidad de que tiene el Estado de defenderse, ¿sí? Porque en definitiva el Estado, formamos todos parte del Estado. Con más razón, como formamos todos partes de ese Estado, creo que nuestra situación como ciudadanos es exigirle mejor capacitación a las personas que están en las distintas áreas para la hora de tomar decisiones. Pero bueno, no nos vayamos tan por el tema, porque si no, no me voy a quedar, son las 8 y no voy a poder terminar de decirle algún par de cosas, ¿sí? Bien. Jimena comentaba, sí, todo el tema vamos a pasar, los artículos 1, sí, hablaba de los principios, y yo mientras hablaba, Jimena escuchaba y anotaba algunos puntos, ¿no? Bueno, primero, la pregunta que le hice, prerrogativas, que les hice a todos ustedes, si varían las prerrogativas o no de la administración pública. Otra de las cuestiones que me pareció muy interesante es el tema de la razonabilidad, ¿sí? Una cuestión que siempre queda sujeta a interpretación, de determinar de qué grado es razonable o no es razonable, ¿no? Que me parece también interesante a la hora de observar que esta ley habla en cuanto a sus principios de razonabilidad y que, como bien comentaba Jime, ¿sí? Si bien muchos de los principios que menciona o introduce la ley base, ¿sí? Son principios que, si bien no existían de una manera plasmada, ¿sí? En la vieja ley 19.549, pero que sí es cierto, se aplicaban igual porque conforman parte de los que son los principios generales del derecho y que la misma praxis hizo que se utilizara, ¿sí? El principio de razonabilidad no estaba contenido en la 19.549, pero sí está contenido en el artículo 28 de la Constitución Nacional, o sea que el Estado no puede no cumplir con ese principio. Pero bueno, cuando los principios o los artículos son claros, permite que o elimina que existan esas lagunas del derecho o que hayan diversas interpretaciones, ¿sí? Me pareció importante resaltar en cuanto a la mención del principio de razonabilidad, como el principio de proporcionabilidad, ¿sí? Como al principio también de buena fe que debe existir tanto entre la administración pública como en el ciudadano, ¿sí? Un principio que uno generalmente lo utilizaba o lo aplicaba solamente a cuestiones de contratos, ¿sí? En contratos administrativos, pero acá se introduce también en la ley, o en la ley 19.549 a través de la modificación de la ley 27.742, que me parece que son importantes a tener en cuenta, ¿sí? Como la tutela efectiva y la transparencia, que eso tiene que ver con una mejor gestión, que ya lo hemos venido hablando en algunos de los otros encuentros que hemos tenido entre todos y que, si bien, como les decía recién, no estaba detallado expresamente en la 19.549, ahora con las modificaciones de la 27.742 sí están incorporados, ¿sí?
Otra de las cosas de los plazos, bueno, Jimé comentaba los plazos, ¿sí? En uno de los artículos van a poder ver, creo que, esperen que yo los tengo, mi machete de norma, ¿sí? En el artículo en materia de plazos en relación a la parte de prescripción, especialmente, ¿sí? Habla, ahí les voy a decir el artículo exacto, ¿sí? Después de la nulidad, eficacia del acto. Habla que para el artículo 22, ¿sí? En el artículo 22, vamos a ir al artículo 22, podemos ver el artículo 22, el plazo de prescripción, que establece, ¿sí? Que el plazo de prescripción para la declaración, ¿sí? Para solicitar la declaración judicial de nulidad de un acto administrativo, ¿sí? De alcance particular será de 10 años, mientras que para el caso de nulidad absoluta, digo, de nulidad relativa, en el caso de 2 años. Ustedes saben que para poder plantear la nulidad de un acto administrativo en sede judicial, tiene que haber un error, un vicio, ¿sí? En sus elementos esenciales, ¿sí? Nosotros sabemos que en materia de actos administrativos, el acto tiene elementos esenciales y elementos accidentales. Bueno, los elementos esenciales que tenemos del acto administrativo, ¿sí? La competencia, la causa, el objeto, el procedimiento, la motivación, eso lo vamos a ver en el artículo 7 especialmente, ¿sí? La competencia, la vieja ley hablaba solamente de competencia, causa, objeto, procedimiento, motivación y finalidad, y en el artículo 8 hablaba de la forma, ¿sí? Que hablaba que decir expresamente por escrito. Mientras que la nueva ley, si bien establece los requisitos del acto administrativo, ¿sí? En el artículo también 7, los menciona, en realidad son los mismos elementos, ¿sí? Habla de la competencia, específicamente dice cuya voluntad no esté viciada, habla de la causa, habla del objeto, habla del procedimiento, ¿sí? Respecto a lo que el principio que hablaba Jimena, a la tutela administrativa efectiva y a los derechos de intereses jurídicamente tutelados, habla de la motivación y habla de la finalidad. Pero esta ley, o la 27742, lo que modifica en cuanto a la forma es que ese acto administrativo puede ser expresamente y por escrito, pero ya sea en forma gráfica, electrónica o digital. Es decir, ya acá vemos que la tecnología irrumpe, ¿sí? En esta nueva ley, en donde hace que ya podamos estar hablando de un acto administrativo, porque de hecho la administración pública ya está utilizando las plataformas tecnológicas, ya está haciendo un uso de la firma digital, de la firma electrónica, de las distintas posibilidades a medida de que va avanzando y se va desarrollando el uso de la tecnología en la administración pública, ¿sí? Y emite decisiones administrativas. Bueno, en este caso ya la ley habla de la posibilidad de que esa decisión, ese acto administrativo, sea en forma gráfica, electrónica o digital. ¿Sí? Como bien decía Jimena, también en la parte del artículo 8 habla de la consulta pública, que también es un requisito esencial dependiendo de qué acto administrativo vaya a dictar la administración pública. ¿Sí? Bien. Otra cuestión a tener en cuenta, que hace mención o que explica un poco más en profundidad las modificaciones realizadas por la 27742, es el tema de la eficacia del acto administrativo. ¿Sí? Hace una diferenciación entre lo que es la eficacia de un acto administrativo de alcance individual y la eficacia de un acto administrativo de alcance general. Respecto del acto administrativo de alcance particular,
¿sí? O individual, ¿sí? Habla especialmente que produce su eficacia desde el momento de la notificación, ¿sí? Y en cuanto a los actos administrativos de alcance general, ¿sí? Ya no de notificación, sino de su publicación. Y sabemos que los actos, ¿sí? De alcance general empiezan a regir a partir del 8º día de su publicación. Es decir, si bien la vieja ley, por decirlo así, o la 19.549, sin sus modificaciones, no lo detallaba tan expresamente, ahora sí habla de la eficacia y de la diferencia en cuanto a la notificación de los actos de alcance particular y la publicidad de los actos de los actos de alcance general, ¿sí? En el artículo 11. Después, otra de las cuestiones a tener en cuenta son el carácter del acto administrativo. Todos sabemos que cuando nosotros hablamos del carácter del acto administrativo, hablamos principalmente, sobre todo, de dos, ¿sí? Del carácter de presunción de legitimidad y de ejecutoriedad. ¿Sí? ¿Qué significa? Que la administración pública se presumen que todos los actos que emite son legítimos, que eso es decir, que fueron realizados conforme al procedimiento que establece la ley, y la ejecutoriedad se refiere a que la administración lo ejecuta, lo hace cumplir automáticamente sin necesidad digamos, de una orden específica al respecto. Ahora bien, si bien la nueva o las modificaciones de la 27.742 siguen manteniendo estos dos caracteres, ¿sí? En cuanto a la presunción de legitimidad y a la ejecutoriedad, en el mismo artículo, en el artículo 12, habla de la posibilidad de que la administración pública podrá hacer uso de la fuerza pública sin intervención judicial, cuando deba proteger el orden público, el dominio público o tierras fiscales, ¿sí? Es decir, a mí me sorprendió este párrafo en este artículo cuando estábamos hablando de la ejecutoriedad, más cuando Jimena también comentaba hace un rato que a la hora de querer tomar una decisión administrativa que pueda, es decir, la administración pública nacional no puede embargar, ¿sí? No puede tomar medidas a nivel administrativo como lo hacía anteriormente sin previa orden judicial. Pero en este caso, el artículo 12 habla en este párrafo sobre la facultad que tiene la administración a hacer uso de la fuerza pública sin intervención judicial, ¿sí? Sin intervención judicial, cuando deba proteger el orden público y el dominio público o tierras fiscales, ¿sí? Les dejo la pregunta, ¿no? Es decir, por un lado no puede tomar medidas y por otro lado sí puede hacer uso de la fuerza pública. Obviamente que estamos diciendo acá el mantener o proteger el orden público o el dominio público o tierras fiscales. Pero bueno, se los dejo con signo de interrogación, ¿sí? Mi idea hoy es generarle dudas. Sí, Eva, decime. Ahí voy. Profesora, ¿y el poder de policía no se confunde con esta cuestión, no? El poder de policía del Estado, porque usted me está diciendo que la reforma viene a que sin autorización judicial, para mantener el orden público y demás. Mirá, Eva, el poder de policía el poder de policía es una facultad innata que tiene la administración pública, nacional, provincial o municipal. Es innato por su sola existencia, ¿sí? Porque, digamos, nosotros pensamos que en realidad el Estado como estructura jurídica política se establece o se crea para que nosotros podamos vivir en sociedad, en comunidad. Es obvio que esta facultad, que es innata, hace al poder ejercer y en pos de vivir en sociedad y en comunidad y que podamos vivir todos, pueda hacer uso, ¿sí? De ese ejercicio de poder de policía.
Pero el ejercicio del poder de policía, como todas las funciones que lleva adelante la administración pública, están están recortadas, no quiero decir, están protegidas, o los ciudadanos estamos protegidos por estos grandes principios del derecho. Porque ese ejercicio del poder de policía siempre que tiene que ser razonable, proporcional, ¿sí? Acorde al fin perseguido, es decir, siempre tiene que responder a algo. Obviamente que acá cuando este artículo 12 hace mención al uso de la fuerza pública sin intervención judicial, cuando debe proteger el orden público, entiendo, ¿sí?, que el legislador quiso dar acá o facultar a la administración central la posibilidad de que ante una necesidad imperente, ¿sí?, una necesidad, algo que requiera una respuesta urgente de la administración pública, ¿sí?, ante que esté en riesgo, ¿sí?, la salud, el orden público, el dominio público, la administración puede hacer uso de esa fuerza pública sin la necesidad de hacer una intervención judicial, ¿sí? Podemos estar todos de acuerdo o no, porque sabemos que si estamos en el derecho, a veces existen herramientas judiciales como para acciones expeditivas para pedir autorizaciones. Son puntos de vista. Hoy, como les dije al principio de este encuentro, la idea es, no sé si aclararles o complicarles, pero la idea es que nos permitamos todos cuestionar o analizar no solamente las modificaciones que tenía o que tiene la ley, sino la 19.549, como sucedería lo mismo con nuestro decreto reglamentario a nivel provincial, que es muy viejo y que regula todo lo que es la actividad administrativa en el área provincial o municipal. Sí, Melissa, decime. Jimé me va a Bueno, querer hablar porque yo habilité, empecé a hablar ya antes de tiempo. Ah, está bien. Dime. No, en relación a este agregado, que me parece muy controvertido, el párrafo, porque digo, pensemos que también todo acto que hace la administración pública, en general es para proteger el orden público, siempre está el orden público, el interés público. Entonces, ¿qué uso se hará de este párrafo? Me preocupa. Y no sé la verdad cuánta viabilidad hablando desde lo constitucional, puede llegar a tener este agregado. Nada, simplemente ese aporte como para seguir pensando. Nada más. Por eso mi idea sí es también escucharlos a ustedes, porque somos colegas del derecho, amamos el derecho, nos gusta, y la idea es un poco es eso, ¿sí? Dijimos hoy con Jimé al principio de este encuentro que todavía falta la reglamentación, ¿sí? Y Claro. veremos qué sucede. Pero me parece que está bueno que podamos debatirlo, analizarlo, discutirlo, porque de hecho las acciones judiciales o cuando se cambian los paradigmas, no solamente en materia legislativa, sino en materia jurisprudencial, tiene que ver con esto, con que los Tal cual. abogados, dependiendo del área que nos toque estar, tratamos de modificar y mejorar a través de las distintas normativas o las distintas decisiones un poco la forma de convivencia, ¿sí? Así que tiene que ver Sí. un poquito. Muy bien. Así es. Bien. No sé si hasta acá alguna duda en particular. Seguimos. Jime, ¿alguna duda? O como Quería duda agregar no, una Jime, ¿querés cuestión. comentar algo? No, quería, para agregarles ciertas cuestiones, que esto estaba en discusión con la 19.549 y esta reforma clarifica algunas cuestiones. Tema vista, suspende. El solo pedido de vista suspende los plazos. Eso es importante porque siempre estuvo la discusión que uno pide la vista hasta que no me la dan, igual presento el recurso, aunque esté el formalismo moderado, una vez se puede denominar mal el recurso, lo presenta sin fundamentación. Bueno, se clarifica, el pedido de vista suspende los plazos. Eso es con el solo pedido, obviamente uno hasta que no le den la vista y una vez que obtenga la vista, plazo de 10 días posteriores, ahí se reanudan de vuelta los plazos, ¿no? Pero hay una suspensión de plazo con el pedido de vista. Tema Exacto. denuncia y legitimidad, recuerden que nunca tuvo plazo el tema de la denuncia y legitimidad. Uno Jime, tiene los antes de recursos, sí, perdón, para te aclarar interrumpí. eso. Sí, pero justo lo que vos decías, exacto lo que Sí. vos decís con el tema del pedido de vista que suspende, ¿sí? El plazo para interrumpir, suspende los plazos para interrumpir, digamos, suspende los plazos
todos los plazos legales para interrumpir todas las acciones y recursos que el ciudadano puede hacer. Pero además de la suspensión, lo que hace es que se le tenga que notificar el otorgamiento de la vista a esa persona, ¿sí? Que lo ha solicitado. Y tanto la denegación, o sea, tiene que ser con una antelación suficiente mínima de 2 días. Si no se ha establecido, digamos, si se le ha rechazado, mínimamente tiene que ser con 2 días antes para que la persona tenga posibilidades, ¿sí? de poder plantearlo. Eso Sí, tengan en cuenta que es importante lo que dice Lía y el tema de que suspende. Tema recursos, cuando uno presenta un recurso, interrumpe los plazos también, eso ténganlo presente, lo clarifica. Tema de notificación de cada acto administrativo. Esto sabemos que tanto la jurisprudencia como la doctrina tenía receptado que cuando uno notifica un acto administrativo tiene que estar completo su parte resolutiva como la fundamentación, pero ahora también se determina que uno tiene que determinar en esa notificación qué recursos cuenta, que si ese acto administrativo agota la vía, es decir, para que le quede claro al ciudadano si puede, si tiene que ir a un jerárquico, una reconsideración y todo lo que es el tema de los plazos. Es decir, eso es importante porque muchas veces en tema acto administrativo no se aclara, no se clarifica el tema de los recursos, porque una vez puede ser un acto definitivo y final. Es decir, lo que yo planteo me lo contesta la administración, definitivo porque es el superior jerárquico, ya puedo ir directamente al Poder Judicial a hacer si considero que me afecta ese acto administrativo. Bueno, en este caso se agrega en la norma que cada acto administrativo tengo que contar con el tema de los recursos que cuento, los plazos y si ese acto administrativo agotó la vía. Denuncia de ilegitimidad, recuerden, no había plazo antes en la 19.549, recuerden que uno tiene plazo para presentar el recurso. Una vez que se vencen los plazos del recurso, la denuncia de ilegitimidad. Bueno, ahora se determina que esa denuncia va a tener 180 días máximo para que sea considerada denuncia de ilegitimidad. Eso también se determina en la norma que antes no lo teníamos contemplado en la 19.549. Eso también considero que es importante porque le da un plazo máximo a esta, obviamente que ya no es considerado un recurso. Ustedes ya saben que la denuncia de ilegitimidad ya perdí el plazo de presentar el recurso, pero otorga por el principio de legalidad de ciertas cuestiones que tiene la administración pública que actuar en el marco de la Constitución, de los tratados y la legalidad, lo puede tratar como denuncia de legitimidad y uno tiene 180 días como máximo para poder ser tratado de esa manera. Obviamente vencido el plazo para presentar el recurso que se trate, ¿no? Jerárquico es el que agota la vía en definitiva. Y tema de legitimación, para terminar y ya la dejo a Lía, es importante, toma lo que ya tenemos en provincia, artículo 13 de la ley de 2008, legitimación, siempre está la discusión que uno para recurrir tiene que tener derecho subjetivo e interés legítimo y tenemos esta clasificación del derecho italiano, tenemos después la teoría monista. En este caso uno tiene legitimación para recurrir tanto con los recursos en el procedimiento y en el proceso cuando hay afectación de derechos e intereses tutelados jurídicamente. Y no hacemos esta distinción entre derecho subjetivo, que es la exclusividad, interés legítimo, interés simple. Este tema de legitimación es más amplio en esta cuestión para uno poder recurrir tanto en el procedimiento con los recursos como en el proceso. Eso quería aclararlo para que son ciertas cuestiones que también se determinaron en la norma. Exacto, porque sobre todo eso, esa eliminación de la categoría de derecho subjetivo o interés legítimo, lo cierto es que quien vaya a hacer un planteo en la administración, lo cierto es que así sea un interés vago, pero tiene, ¿sí? Y esto ya venía dándose a nivel doctrinario y jurisprudencial el reconocimiento de un simple interés, incluso para hacer planteos, ¿sí? Así que eso también es novedoso e interesante en la norma en cuanto a elimina esta categoría de derecho subjetivo o interés legítimo, ¿sí? Ahí le estaba mostrando el tema que comentaba Jime, que esto está sobre todo, ¿sí? En la primera parte de los artículos, cuando habla que la solicitud de las vistas produce la suspensión de todos los plazos y esa suspensión se tiene que notificar, ¿sí? Bien, que está dentro de lo que es el artículo 1, ¿sí? También de la ley. Bueno, vamos a hablar, bueno, estamos hablando con el tema de los requisitos, estamos con el artículo 12, sobre toda esa parte que todos recién se dio un pequeño debate.
¿sí? Bueno, vamos a comentar, por lo menos comentar, porque son 8:30 y tampoco, en realidad, podemos hacer alguna otra próxima encuentro para analizar en profundidad cada una de las nulidades en particular, ¿sí? De las modificaciones introducidas por la 27742, ¿sí? Pero bueno, por lo menos queríamos darles hoy con Jimena, ¿sí? Un poquito de todo lo que hace o todo lo que dispuso la 27742 respecto de la 19549, ¿sí? Especialmente el artículo 14, que fue esa modificación, está introducida por el artículo 34 de la ley base, habla de la nulidad del acto administrativo. En la vieja ley o en la ley sin modificaciones también hablaba de la nulidad del acto y hace mención que la nulidad absoluta es cuando la voluntad resulte excluida por error esencial, dolo, violencia física o moral o simulación. La 27742 mantiene esa categoría de poder, de cuándo un acto sería nulo, cuando exista la voluntad resulte excluida por error esencial, dolo, violencia física o moral o simulación. Y habla también o incorpora o un grave defecto de la voluntad de un órgano colegiado, ¿sí? Que eso no estaba antes de la reforma de la 27742. Después, otras las diferencias en cuanto a la cuestión de nulidad es que en la vieja ley, ¿sí? Hacía mención que cuando fuere emitido por una cuestión de incompetencia en razón de la materia, el territorio, el tiempo o el grado, también ese acto podría pedirse la nulidad, o mejor dicho, ese acto es nulo de nulidad absoluta, ¿sí? Mientras que la 27742 dispone solamente en cuanto a la competencia, que esa nulidad, ¿sí? Por incompetencia se tiene en cuenta sobre todo en razón de la materia y del territorio. ¿Por qué? Porque hace una salvedad en el caso de la competencia en razón del grado, ¿sí? En el sentido que si fuere por una cuestión del grado, ¿sí? Cuando el acto fuere dictado, ¿sí? Por una autoridad administrativa distinta al que debió emitirlo, dentro del ámbito de una misma esfera, la nulidad es relativa porque se puede sanear a través de la ratificación de esa decisión, ¿sí? Salvo que se tratara de competencias excluyentes asignadas por ley, ¿sí? Eso está en el artículo 14, introducidos por las modificaciones de la ley 27742 en el artículo 34 de la ley base, ¿sí? Después, también ambas leyes, o mejor dicho, la 19549 habla de la nulidad absoluta de un acto cuando falte una causa, ya sea por hechos o derecho invocado, o por una violación a la ley, o por una falta de finalidad o de forma. Bueno, la 27742 mantiene respecto de la nulidad del acto sobre estas cuestiones, ¿sí? Pero introduce en el tema del objeto, ¿sí? Cuando el objeto no fuere cierto o jurídicamente posible, o cuando se hubiera omitido la audiencia previa, ¿sí? O se hubiera incurrido en desviación o abuso de poder, que eso también es novedoso, ¿sí? Es la primera vez que se establece o se dispone la administración en una norma de derecho administrativo con las prerrogativas que suele otorgarle a la administración pública, que habla cuando se hubiera incurrido en desviación o abuso de poder, ¿sí? Es muy novedoso. El objeto, sabemos que siempre, como elemento del acto administrativo, siempre el objeto tiene que ser física y jurídicamente posible, ¿sí? Pero bueno, más allá de que no estaba expresamente establecido anteriormente, me pareció novedoso en cuanto a que la 27742 habla de desviación y abuso de poder. Después, el artículo 15, el 14 se refiere a la nulidad absoluta, el artículo 15 de la 19549 habla de la
de la nulidad relativa, denominado o teniendo en cuenta el nuevo texto. Anteriormente se nos llamaba anulabilidad, ¿sí? Es cuando hay una irregularidad o una omisión o un vicio, ¿sí? En los elementos del acto que no impide su existencia esencial, ¿sí? Bueno, ese acto será anulable en sede judicial. La nueva ley, ¿sí? Establece que la nulidad es relativa del acto administrativo y solo es anulable en sede judicial, ¿sí? Si se presenta un defecto o un vicio previsto en el artículo 14, que es el que hablábamos recién, ¿sí? Siempre que las irregularidades u omisiones no esenciales no den lugar a nulidad alguna de ese acto, ¿sí? Y la sentencia tendrá efecto retroactivo, ¿sí? Bien, después, respecto a la revocación del acto nulo, ¿sí? El afectado de una nulidad absoluta se considera irregular y debe ser revocado o sustituido por razones de ilegitimidad en sede administrativa. Si estuviera firme y consentido, ahí ya tiene que ser mediante una declaración judicial. Eso lo establecía la 19.549 antes de su reforma en el artículo 17. ¿Sí? La nueva 19.549, digamos, con las modificaciones de la 27.742, establece que el acto administrativo de alcance particular, ¿sí? El afectado, ¿sí? De nulidad absoluta se considera irregular y debe ser revocado o sustituido por razones de ilegitimidad en sede administrativa. No hay modificaciones si estuviera firme y consentido mediante una declaración judicial. Y habla que no se podrá suspender en sede administrativa cuando no se admita su revocación, ¿sí? Si no se puede revocar en sede administrativa, que es lo que establecía anteriormente. Algo de lo que yo noté en materia de las modificaciones de la 27.742, que en una de sus artículos, hablando ahora de revocación, sobre todo cuando hablamos de actos administrativos de alcance general, habla de derogación, ¿sí? No habla de revocación, que sí sucede en los actos administrativos de alcance particular. Eso lo vemos en el artículo 18, ¿sí? Y yo acá lo que pongo, ¿sí? Revocación y derogación, ¿es lo mismo? ¿Sí? El artículo 18 de la nueva ley, o mejor dicho, de la ley 19.549, luego de las modificaciones de la 27.742, habla de que en caso de los actos administrativos de alcance general, podrán ser derogados total o parcialmente y reemplazados por otros de oficio o a petición de parte. Todo ello sin perjuicio de los derechos adquiridos que pudieran haber nacido al amparo de las normas anteriores. ¿Sí? El viejo artículo 18 habla de revocación de los actos administrativos de alcance general. ¿Sí? Específicamente dice, tengo acá todas las normas, ¿sí? Para que podamos ver las diferencias. Habla de la revocación del acto regular, ¿sí? Dice, el acto administrativo regular del que hubieran nacido derechos subjetivos a favor de los administrativos no puede ser revocado, modificado o sustituido en sede administrativa. Sin embargo, podrá ser revocado, modificado o sustituido de oficio en sede administrativa si el interesado hubiere conocido el vicio, si la revocación, modificación o sustitución del acto favoreciere sin causar perjuicios a terceros. Es decir, habla de revocación y no habla de derogación. Ahora les pregunto, ¿es lo mismo revocación que derogación? Hoy estoy preguntona. Sí, para mí sí, es dejar sin efecto algo, es dejar sin efecto un acto administrativo. Lo que pasa es que podemos hacer, dejar sin vigencia algo, bueno, implícitamente hay una revocación. Yo digo, deróguese tal
¿no? Está el acto administrativo, estoy revocando, estoy dejando sin efecto. Claro, la única diferencia que habría entre estos dos conceptos, revocación y derogación, es que la derogación siempre es a futuro, ¿sí? Los efectos, mientras que la revocación siempre es, cuando nosotros revocamos un acto administrativo, hacemos como que ese acto no existió, ¿sí? Se retrotrae los efectos, mientras que en la derogación es para adelante, ¿sí? Esa sería la diferencia que existiría entre revocación y derogación de un acto administrativo. Bien, después tenemos el tema de saneamiento. Espero no estar, a ver cómo vamos con el tiempo, 8:30, ¿sí? Si tienen dudas, tienen un ratito para preguntar. Saneamiento, ¿sí? El acto administrativo puede ser anulable, puede ser saneado por ratificación o confirmación, ¿sí? Nosotros sabemos que cuando hablamos de saneamiento de un acto administrativo es cuando la nulidad es relativa, es decir, es cuando es uno de los elementos accidentales y no nos estamos refiriendo a elementos esenciales. Cuando hablamos de elementos esenciales, estamos en presencia de nulidades absolutas, ¿sí? Mientras que cuando hay errores, vicios o falta o alguna no modificación, algún vicio en cuanto a sus elementos accidentales, estamos hablando ahí sí de la posibilidad de sanear ese acto administrativo, ¿sí? ¿A través de cómo? De la ratificación o la confirmación, ¿sí? Cuando hablamos de ese saneamiento del acto administrativo con respecto al artículo 19, habla que puede ser saneado o ratificado o confirmado, ya sea por el órgano que dictó o por el que debió dictarlo, ¿sí? Los efectos del saneamiento se retrotraen a la fecha de la emisión del acto en ambas, ya sea la 19.549 sin modificaciones y con modificaciones, ¿sí? Y el artículo 20 y 21 habla de la conversión del acto y la caducidad del acto administrativo en cuanto a las intimaciones que pueda hacer incluso la administración pública en caso de que la persona que intervenga no impulse ese procedimiento. Bueno, la ley 27.742 no hace, digamos, hace modificaciones en general, pero no hace modificaciones en particular al artículo 20 y 21, ¿sí? Bueno, esta es la sustitución, sabemos el tema de la prescripción, ¿sí? Los plazos de prescripción. Bueno, el artículo 22 se refiere de la ley 19.549 sin modificaciones a la revisión en sede administrativa de los actos administrativos, y ese pedido de revisión se debe hacer dentro de los plazos de los 10 días de notificado cuando hubiera contradicciones y 30 días para los otros casos. Mientras que el artículo 22 actual, con las modificaciones nuevas, habla del plazo de prescripción para solicitar la declaración judicial de nulidad, ¿sí? De un acto de alcance particular, que era de 10 años, y caso de una nulidad absoluta, y en caso de una nulidad relativa, 2 años. ¿Sí? El artículo 23 de la vieja ley o de la ley 19.549 sin modificaciones es la que se refiere a la impugnación de los actos en sede judicial, ¿sí? Y lo mismo que el 24, pero se refiere al de impugnación de actos de alcance general por vía judicial, mientras que el artículo 24 con las modificaciones también se refiere a la impugnación de actos de alcance general por vía judicial. Los plazos para deducir la impugnación por vía judicial, ¿sí? Es de 90 días en la ley sin modificaciones y, como bien comentaba Jime, con el artículo 25 con las modificaciones amplía de 90 a 180 días hábiles judiciales, ¿sí? Y lo que sí establece a través del artículo 25 bis, que en caso de que esa impugnación judicial sea por vía no de acción, sino recursiva, el plazo es de 30 días hábiles judiciales. Así que a tener en cuenta eso, ¿sí? A diferenciar bien si es la vía impugnativa es a través de una vía de acción judicial o de una vía recursiva judicial.
Bueno, el silencio, Jiménez ya estuvo comentando el tema del silencio como se configura de la administración, que también es novedoso, ¿sí? Y me parece importante. Como, bueno, también el tema del amparo por mora y el famoso pronto despacho, ¿sí? La diferencia me parece importante que tiene en cuanto al amparo por mora, tiene que ver con que acá el juez no solo va a requerirle a la autoridad para que en 5 días informe la causa de la demora, sino que le va a decir que se expida, ¿sí? O sea, que manifieste cuándo se va a expedir, cuándo va a decidir, ¿sí? De esa respuesta, el juez le va a dar traslado al interesado y una vez que dé traslado al interesado, después el juez va a tomar una decisión. Obviamente que en esa decisión el juez puede convalidar el plazo establecido por la administración pública, fijar su propio plazo, es decir, no tener en cuenta el plazo establecido por la administración y establecer el juez su propio plazo, ¿sí? Y esa decisión judicial será apelable. Yo ahí puse depende de las circunstancias porque son estas las circunstancias, ¿sí? De que si toma en cuenta el plazo que dice la administración pública o no en cuanto al tiempo que va a emitir esa decisión administrativa, ¿sí? Y ambas normativas, o mejor dicho, el artículo 29, ¿sí? Sigue manteniendo la sanción, ¿sí? En cuanto al incumplimiento a la orden judicial de pronto despacho, ¿sí? La diferencia es que la ley 27.742 le agrega al artículo 29 de que esa responsabilidad, esa sanción es independiente de las demás cuestiones que pudieran acarrear otro tipo de responsabilidades, ¿sí? Y por último, el artículo 30 y 31 y 32, sobre todo, que habla sobre el reclamo administrativo previo, ¿sí? Ambas, o el artículo con modificaciones y sin modificaciones, habla de que el Estado Nacional o sus entes autárquicos no podrán ser mandados sin reclamo administrativo previo, ¿sí? Y que el reclamo, el viejo artículo específicamente detalla que versará sobre los mismos hechos y derechos, mientras que la nueva redacción del artículo 30 no hace mención a ello. Y el artículo 91 sí establece que la administración deberá responder o deberá pronunciarse a ese reclamo administrativo previo en un plazo de 90 días. Sabemos que si no lo hace, ahí iniciamos todo lo que hace al silencio y a la petición de pronto despacho y demás de la administración pública. Y tanto el artículo 32 con su vieja y nueva redacción hablan de las excepciones al reclamo administrativo previo. ¿Sí? Creo que ese es el resumen rápido de todas las modificaciones que han introducido la 27.742 a la 19.549. No sé si alguno tiene alguna duda. ¿Cómo estás? Te hago una pregunta. Quisiera saber, yo me enganché un poquito tarde, ¿cómo interpretan la obligatoriedad de la emisión del dictamen? Sobre todo porque hay artículos ya doctrinarios que dicen que la ley 19.549, perdón, la reforma introducida en la 19.549 ha eliminado el término esencialidad. Por otra parte, no incluye como causal de nulidad absoluta del acto administrativo la no emisión del dictamen jurídico, y esta reforma habla de la emisión del dictamen con carácter implícito, ¿no? Como si pudiéramos prescindir de esto. Yo quisiera saber cuál es la interpretación de ustedes. Mira, como bien lo decís vos, el artículo cuando plantea el tema de las nulidades absolutas, el artículo 14, ¿sí? No habla específicamente nada con respecto al dictamen, el dictamen jurídico previo, ¿sí? Vamos a tener que ver qué va a decir la reglamentación, si no debería ir más allá de lo que la ley establece, pero bueno, vamos a ver si especialmente lo dispone o no. Sabemos nosotros que en casi todos los ordenamientos
jurídicos en materia de derecho administrativo y en todas las áreas, sea a nivel provincial o a nivel municipal, las ordenanzas y demás, casi toda la administración establece, antes de la decisión administrativa, el pase por el área de dictámenes para el dictamen jurídico, ¿sí? Más allá de que sea vinculante o no vinculante a la hora de lo que es la decisión en sí de la administración pública. La ley no menciona o la modificación no lo establece en el artículo 14, pero no sé qué va a decir la reglamentación. Si la reglamentación se mantiene en esta misma línea que la ley, va a ser novedoso, porque va a significar que la decisión de la administración pública no va a tener ese informe, ese dictamen jurídico previo, que lo que hace ese dictamen, como su nombre lo indica, un dictamen jurídico previo, es un análisis jurídico que hace, ¿sí?, un área determinada de la administración para darle fundamento y sustento posteriormente a la decisión de la administración pública, más allá de que sea vinculante o no vinculante. Sabemos que incluso la Procuración del Tesoro de la Nación también ha tenido internamente variaciones en cuanto a si consideraba antes de la reforma, ¿sí?, vinculante o no los dictámenes jurídicos. Perfecto, muchas gracias. Gracias, de nada. Natalia. Tengan presente que en el artículo 1 bis se hace referencia al dictamen. Obviamente por el tema de la fundamentación, obviamente como dice Lía, vamos a ver en la reglamentación, pero ahí se hace referencia al dictamen en el artículo 1 bis, en la reforma lo siguen manteniendo, pero bueno, el tema de nulidad sí no está dispuesto en el artículo 14, pero en el artículo 1 bis sí lo hacen mención, y también hablan en el tema de cuestiones de competencia, que es necesario el dictamen. Por lo menos en esos casos está establecido en la norma. Perfecto, porque- muchas gracias. De nada, porque en realidad el artículo 14, cuando habla de las nulidades, todos sabemos que los dictámenes, ¿sí?, en este caso, al no ser vinculantes, las decisiones de la administración pública pueden no basarse en un dictamen previo, y eso hace que no haga a la nulidad del acto. Cuando nosotros hablamos de que en sí las nulidades de los actos administrativos, que pueden ser absoluta y relativa, tiene que ver con esos elementos esenciales y accidentales. Los esenciales, como mencionamos hace un rato, en este caso tiene que ver con lo que es la causa, que la causa son los antecedentes de hecho y de derecho, ¿sí?, que eso hace a la fundamentación de esa decisión administrativa, ¿sí? El dictamen, podremos pensar o discutir entre nosotros si el dictamen forma parte de ese sustento de derecho, pero en realidad cuando nosotros hablamos de lo que hace a los antecedentes de hecho y de derecho, tienen que ver a los antecedentes jurídicos, a las normas que dan fundamento a esa decisión, que avalan a que la administración pública pueda tomar una decisión. ¿Alguna pregunta más? O su parecer, lo que quieran acotar de la charla. Bueno, si no hay ninguna Quería- pregunta. Eva, te perdón. escuchamos. Te escuchamos. Quería saber por la diferencia que había entre la derogación y la revocación del acto, que en la derogación el efecto es hacia adelante, o sea, derogación queda sin vigencia, la revocación. La revocación siempre tiene efecto retroactivo, porque cuando vos revocás una decisión de la administración pública, ¿sí?, retrotraes al estado anterior como que ese acto administrativo no se hubiera dictado. O cuando vos revocás un acto, ¿sí?, lo retrotraes a esa instancia. El tema de la derogación siempre son efectos para futuro, para adelante. Obviamente siempre decimos, a ver, cuando ustedes habrán leído la ley, habrán visto que en varias partes decía, salvo que, en todas, ¿no? No solamente en esto. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el derecho, uno cuando lo analiza siempre tiene los lineamientos generales, siempre hay excepciones a la regla y siempre hay situaciones que uno tiene que, a ver, no significa que no se pueda retrotraer. Sabemos que si se retrotrae una decisión administrativa, veremos si hay perjuicios o no a terceros, si es beneficioso o no para la parte a quien se le retrotrajo. Entonces, digo, uno habla en sentido y con lineamientos generales.
Gracias, profesor. De nada. Esperemos que, sí, que les haya interesado la charla. Así que tratamos con Jimena en estas 2 horas, hora y media, especialmente darles un pantallazo. Obviamente que sería, lo podemos organizar o propensar en otra charla un poco más extensa y analizar en profundidad, ¿sí? La nulidad, o el planteo de nulidad de los actos, ¿sí? Especialmente, o todo esto de de lo que tiene que ver con las modificaciones de los principios, sobre todo los plazos, sobre todo, ¿sí? Y sobre todo también el tema de las nulidades absolutas y relativas en cuanto son los actos de alcance individual o de alcance general. Pero bueno, la idea de hoy fue darles un pantallazo de la ley. No sé si lo pudieron leer los que están hoy acá presentes. ¿Pudieron leer? Por lo menos esta parte, porque la ley de bases es extensa, Sí, sí. enorme. ¿La pudieron leer por lo menos? Sí, sí, está este tema y otro gran tema va a ser contrataciones también. Sí, contrataciones, tema de licitaciones, en tema de contrataciones, es un tema bastante, empleo público, hay bastantes cosas, la ley de bases toca muchas cuestiones, ¿sí? Que hay que, toca tantas leyes y tantas cuestiones que es volver a estudiar todos nosotros varios conceptos que ya veníamos fijados incluso por la jurisprudencia. Pero sí, sobre hoy, por lo menos, en materia de 19.549, la idea es que no sé si alguno la leyó, les quedó alguna duda, o si no la tienen, traten de leerla para que más allá después Jay o Jimé les pase las filminas, que lo que hicimos tanto Jimena como yo, que son las mismas, con distintos dibujos, pero lo que quisimos tratarles de hacerle un resumen para estos primeros momentos de estas modificaciones a la ley 19.549. Sí, después le van a pasar los PowerPoint, que son 2, y la ley, con la reforma, ¿no? Obviamente, aguardando la reglamentación. Hay artículos que son operativos y otros artículos que tenemos que esperar la reglamentación, tema recursos, tema silencio positivo. Silencio negativo está determinado, pero el silencio positivo, que sería el artículo 10, inciso B, hay que ver, está sujeto a la reglamentación, y hay muchas otras cuestiones que tenemos que esperar al reglamento. Buenísimo. Ahí Cintia nos pregunta si podemos hacer algún otro encuentro para seguir profundizando. Yo creo que sí. Hubo muchos cambios, muchas modificaciones que todavía... Es que estamos estudiando, nosotras también estamos estudiando el tema porque surgen dudas continuamente, tema empleo público, reforma del Estado, contrataciones, licitaciones, obra pública, hay muchas cuestiones que hay que esperar y bueno, ver cómo y también esto va, si hay judicialización, vamos a tener que esperar el tema de los fallos también, que van a interpretar estos artículos también. Aparte privatizaciones, hay planteos de inconstitucionalidad en materia de empleo público, digamos, pero creo que lo bueno que podemos hacer o de estos encuentros tiene que ver con eso. Por eso yo le dije que no sé si les aclaré o les sembré dudas, porque esa era la idea, ¿no? De que podamos repensar o ver, bueno, ahora estamos ante una nueva situación a nivel nacional, veremos cómo responde la provincia. Sucedió lo mismo con la ley de responsabilidad del Estado, que a nivel nacional modificó un paradigma sobre todo lo que existía sobre la responsabilidad del Estado y la jurisprudencia con la que venía. Bueno, esto ahora sucede lo mismo. Creo que lo bueno es en que entre nosotros podamos discutir en el sentido de buscar las cosas positivas y negativas de la norma, como para ir mejorando y para ir dentro de las áreas que nos toque a cada uno intervenir con el derecho, hacer uso bien de esta normativa. Les agradecemos a todos, bueno, a Derecho Argentino, a Jay, que nos acompañó, bueno, a la doctora Lilian Bivilacqua, que hace poquito regresó de España, estuvo en la Universidad de Salamanca. Algún día vamos a tener una charla que nos desasne de todo lo que aprendió en esa prestigiosa universidad. La doctora Andrea Padial, Daniel Elisir, bueno, mucha gente, Guillermo, que bueno, se tuvo que retirar. Bueno, todos los que participaron, Melissa, bueno, veo acá los nombres, Estefanía, bueno, de todos los que pudieron participar,
Tengan en cuenta que esto se aplica a nivel federal, ¿no? Todavía en las provincias, derecho administrativo es una rama local, que es de la autonomía, pero bueno, cuando aplicamos o tenemos algún litigio con un organismo nacional, vamos a aplicar esta norma, con las modificaciones, ¿no? Y bueno, esperaremos los fallos, si hay algún tipo de conflicto y la reglamentación, llegado el momento, que es lo que va a determinar. Buenísimo, muchas gracias doctoras, María Elía, Jimena. Les comento a todos los presentes que bueno, la charla queda grabada, la vamos a estar subiendo a nuestro canal de YouTube que es Arderecho, y le vamos a estar haciendo llegar las diapositivas para que tengan el material por correo electrónico, el correo que nos dejaron en el formulario de inscripción, y bueno, invitarlos a que nos sigan en las redes sociales de Arderecho para bueno, estar al tanto de las próximas actividades que vamos a organizar. Seguramente tenemos mucho más para aprender y para seguir viendo de cómo evoluciona las modificaciones que surgen a partir de la ley bases. Así que bueno, les agradecemos mucho y esperamos volvernos a encontrar pronto. Bueno, por mi parte también, muchas gracias a todos, Jay, muchas gracias por la invitación, Jime, lo mismo, muchas gracias por la invitación y tenerme en cuenta, y sobre todo gracias a todos los que nos vienen escuchando, no solamente hoy, sino que son partícipes de un grupo que armamos hace un tiempito de Ciudades Digitales, y que eso nos permitió conocernos a todos un poco más y poder interactuar con colegas y amigos, así que gracias a todos los que nos están escuchando y que hoy se sumaron también.